Hola, lo que vamos a ver en esta clase es con cuántas cifras tiene sentido expresar el resultado de una medida. A esto es lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de cifras significativas. Primero vamos a definir a lo que llamamos cifras significativas. En un valor numérico, el número de cifras significativas se cuenta contando los dígitos de izquierda a derecha sin tener en cuenta los ceros a la izquierda. Por ejemplo, en el caso de este número, 24,05, aquí tengo 4 cifras significativas, 1, 2, 3, 4, donde el 2 es la cifra más significativa y el 5 es la cifra menos significativa. En este caso, 0,035 tiene dos cifras significativas, el 3 y el 5. Recuerden que los ceros a la izquierda no los contamos. Bien, una vez que definimos a qué nos referimos con cifras significativas, vamos a la pregunta con la que empecé la clase. ¿Con cuántas cifras significativas tiene sentido expresar el resultado de una medida? Si hiciéramos una medida directa con un instrumento una única vez, por ejemplo una regla, el ejemplo de la regla que usamos en las primeras clases, el resultado lo expresábamos de esta manera, 41,65 más menos 0,05 centímetros. Vemos acá que la incertidumbre tiene una sola cifra significativa y que afecta a las centésimas y que el valor central se expresa, también se corta, o sea, la cifra menos significativa está también en las centésimas, que es donde afecta la incertidumbre. Esto nosotros lo entendemos, lo vemos de la figura, ¿no? ¿Por qué expresar el resultado de esta manera? Y no se nos ocurriría nunca poner más dígitos después del 5, por ejemplo, expresarlo así, porque yo veo cómo hago la medida, yo veo hasta dónde tengo certeza de los valores que pongo en esa medida, y estos tres números, el 3, 5 y 7, estaría inventando porque no hay forma que de esta medida yo pueda dar precisiones de los números que siguen al 5. Es más, en el 5 ya tengo dudas y por eso tengo una incertidumbre que está afectando a ese valor, al valor de las centésimas. Esto que parece tan natural cuando uno hace una medida directa con un instrumento, una única medida, hay veces que nos confunde, sobre todo cuando es el resultado de hacer alguna cuenta. Por ejemplo, cuando hacemos un promedio o cuando hacemos una determinación de una magnitud en forma indirecta, o por ejemplo cuando hacemos un ajuste por cuadrados mínimos. En ese caso, en la calculadora, en el Excel o el programa que estemos usando, aparecen un montón de dígitos para el resultado y lo que nos preguntamos acá es cuál es la cantidad correcta de dígitos con que tengo que expresar el resultado. Para eso vamos a seguir dos reglas. Primero, que la incerteza la vamos a expresar con a lo sumo dos cifras significativas. En general lo vamos a hacer con una única cifra significativa y vamos a usar dos cifras significativas únicamente cuando sea necesario, o sea, cuando esté justificado su uso. Y una vez que tengo expresada la incertidumbre, al valor central del intervalo lo voy a expresar de tal manera que su cifra menos significativa sea del mismo orden que la cifra de la incerteza. Vamos a ver estas dos reglas aplicadas a algunos ejemplos. En el experimento 1, por ejemplo, ustedes tenían que medir el tiempo de caída de la moneda y habían repetido el experimento muchas veces y expresaron el resultado de la medida como el promedio de todas las medidas más menos una incertidumbre. Para el promedio tuvieron que hacer una cuenta que consistió en sumar todas las medidas y dividirla por el número de medidas. Y para la incertidumbre tuvieron que hacer el cuadrado de la suma de los cuadrados de la incertidumbre nominal más la incertidumbre debido a fluctuaciones. Supongamos que estos son los números que nos dieron esas dos cuentas.
Entonces vamos a aplicar las dos reglas que vimos en el slide anterior para expresar el resultado de esta medida. Primero trabajo con la incertidumbre y expreso la incertidumbre con una única cifra significativa. ¿Cuál? La más importante. ¿Cuál es la cifra más significativa de esta incertidumbre? El 4. Entonces me quedo con el 4, todo lo demás lo tiro. Ahora, cuidado, antes de tirar todo lo que no voy a tener en cuenta, me tengo que fijar a ver si no hace falta redondear este 4. Si el número que sigue al 4 es 5 mayor que 5, lo que vamos a hacer es aumentar ese número en una unidad. Si el número que sigue es menor que 5, lo dejo tal cual. En este caso, como el número que sigue es 5, voy a aumentar este número en una unidad y me va a quedar un 5. Con lo cual, la incertidumbre es 0,05. Ahora voy a trabajar con el valor central del intervalo. Y lo que dijimos es que su cifra menos significativa tiene que tener el mismo orden de magnitud que la incertidumbre. Entonces, como la cifra de la incertidumbre está en las centenas, entonces nosotros acá vamos a quedarnos también en las centésimas. Y vamos a cortar aquí en el 1. Con lo cual el resultado de la medida va a ser 0,61 más menos 0,05 segundos. Vamos a otro ejemplo. En el experimento 2, ustedes tuvieron que determinar el volumen de un cilindro a partir de la medida del diámetro y la altura. Supongamos que yo medí el cilindro y este es el valor del diámetro, un valor central más menos su incertidumbre, y de la altura, un valor central más menos su incertidumbre. Para encontrar el volumen, o para dar el resultado del volumen, yo tengo que encontrar el valor central y su incertidumbre. Para el valor central voy a usar esta expresión, reemplazando D y H por los valores centrales de estos dos intervalos. Y para la incertidumbre hago propagación de incertezas y llego a esta expresión. Entonces reemplazo los valores de DH y las incertidumbres en D y la incertidumbre en H y obtengo la incertidumbre en el volumen. Hago esa cuenta y obtengo estos dos resultados, que también tienen un montón de dígitos. Entonces tengo que ver cómo expresar el resultado. Y aplicamos las dos reglas que vimos anteriormente. Primero trabajamos con la incertidumbre. En la incertidumbre me quedo con una sola cifra significativa que sea la más importante. En este caso es el 6. Entonces todo lo que sigue al 6 lo desecho antes de hacer eso, fijándome si a este 6, si voy a dejar el 6 o lo voy a aumentar en una unidad, dependiendo cuál sea el número que sigue. En este caso, como el número que sigue es un 4, voy a dejar el 6. Y una vez que tengo la incertidumbre ya redondeada, voy a hacer lo mismo con el valor central, pero me fijo que mi incertidumbre está afectando a las unidades, con lo cual la cifra menos significativa de este valor tiene que ser las unidades, con lo cual me voy a quedar con el 7. Todo lo demás lo desecho. Antes me fijo cuál es el valor que sigue al 7. Como este valor es menor que 5, voy a dejar el resultado tal cual. Y el resultado de esta medida entonces va a ser 337 más menos 6 centímetros cúbicos. Vamos a ver ahora un tercer ejemplo, que es con lo que se van a encontrar ustedes en el experimento 3. En el experimento 3 ustedes van a estudiar cómo depende el largo de un resorte o el estiramiento de un resorte con la masa que le cuelgo. Imaginemos que yo ya hice el experimento con el resorte y este es el gráfico de la longitud del resorte en función de su masa. Lo que yo veo aquí es que los puntos se alinean, con lo cual si tuviera que decir cuál es la función que relaciona la longitud del resorte con la masa, diría que esa es una función lineal. Para encontrar la función
que asocia el resorte, o sea, la longitud del resorte con la masa, tengo que encontrar lo que se llama la mejor recta, o sea, la recta que pasa más cerca de cada uno de esos puntos, y ustedes van a usar, en la segunda parte del experimento, van a hacer lo que se llama un ajuste por cuadrados mínimos para encontrar los parámetros de la mejor recta, la ordenada al origen y la pendiente. Supongamos que estos son los resultados que arroja el haber hecho ese procedimiento. Esta es la ordenada al origen, esta es la incertidumbre en la ordenada al origen, esta es la pendiente y esta es la incertidumbre en la pendiente. Otra vez, tengo que aplicar las dos reglas que vimos al principio para expresar estos resultados. En el caso de la ordenada al origen, la incertidumbre tiene que quedar con una cifra significativa. Quiere decir que me quedo con el 2 y todo lo demás lo tiro. El 2 está en las décimas, con lo cual la cifra menos significativa del valor central tiene que ser también las décimas, con lo cual me quedo con el 7 y todo lo demás lo tiro. En el caso de la pendiente, otra vez, primero trabajo con la incertidumbre, me quedo con una sola cifra significativa, que en este caso sería el 3, esto lo tiro, y en la pendiente el 3 afecta a las milésimas, con lo cual la cifra menos significativa de este resultado tiene que ser la milésima, que en este caso es el 2. Entonces todo lo que siga a las milésimas lo desecho y me quedo entonces con la expresión hasta el 2. Con lo cual el resultado de la ordenada del origen y la pendiente para este ejemplo sería este. 4,7 más menos 0,2 con las unidades correspondientes y 0.102 más menos 0.003 con las unidades correspondientes. Por último, vamos a hacer un comentario. Hay veces que esto puede llevar a cierta ambigüedad, esto de contar el número de cifras significativas, cuando se hace un cambio de unidades, porque por ejemplo, en el resultado de la medida con la regla que pusimos al principio, si ese mismo resultado lo escribo en micrones, o sea, hago un cambio de unidades, este resultado tiene 4 cifras significativas, ¿sí? Pero si yo lo expreso en micrones, y acuérdense que 1 centímetro son 10 a la cuarta micrones, entonces lo que voy a tener es un resultado con 6 cifras significativas. Sin embargo, el resultado es el mismo porque el error afecta a la misma cifra, ¿sí? Yo ya tengo dudas en este 5 aquí. Entonces, para evitar esa ambigüedad, conviene trabajar en notación científica. Entonces, en notación científica vamos a expresar a cada uno de estos números como un número donde solamente hay una cifra en la unidad, multiplicado por 10 elevado a la potencia que haga que podamos obtener o volver a obtener esos números que tenemos ahí. En el caso de 41,65 sería 4,165 por 10 en notación científica. Y en el caso de la medida en micrones sería 4.165 por 10 a la quinta micrones. En este caso, fíjense que los dos números, ¿no?, que acompañan a la potencia de 10 tienen el mismo número de cifras significativas y sus incertidumbres, que en este caso sería 0,05 por 10 y la otra sería 0,05 por 10 a la quinta, también tienen el mismo número de cifras significativas. Vamos a ver esto en un ejemplo. Supongamos que en el ejemplo que vimos del cilindro, medimos otra altura, otro diámetro o con otras incertidumbres, de manera que ahora la incertidumbre tiene este valor, 11,4, bueno, todo lo que sigue. ¿Cómo expresamos el resultado de esta medida? En este caso, conviene expresar las dos magnitudes en notación científica. Entonces, en el caso del volumen, vamos a escribir esto como 3.67261 por 10 al cuadrado, centímetros cuadrados, y entonces expresamos la incertidumbre con la misma potencia que el valor central,
Entonces en este caso vamos a escribir 0,11, 4, todo esto por 10 al cuadrado. Ahora aplicamos esto de que la incertidumbre nos queda con una única cifra significativa, que entonces va a quedar con el 1. Por lo tanto, la incertidumbre la voy a escribir como 0,1 por 10 al cuadrado, o lo que es lo mismo 10 centímetros cúbicos, o lo que es lo mismo 10 centímetros cúbicos. Y ahora, una vez que tengo la incertidumbre, veo que la incertidumbre, su cifra significativa, está en las décimas. Entonces corto el valor central en las décimas, en este caso sería cortar en el 6, pero como el número que sigue es mayor que 5, lo voy a redondear a 7, y por lo tanto el resultado va a ser 3,7 más menos 0,1 por 10 al cuadrado centímetros cúbicos, o si lo quiero expresar sin notación científica, sería 370 más menos 10 centímetros cúbicos.